kiosco. Bueno, el club de los presos del reclusorio norte ya se está desmembrando. Ya se fue Juan Collado, ya se está yendo Emilio Lozoya, se acaba de ir apenas ayer por la puerta de atrás, escondido en una camioneta. Sigue ahí Javier Duarte, pero hay que recordar que son varios políticos los que, en función de sus corruptelas, pues acabaron en este reclusorio norte. Pero ya les están echando la mano. ¿Quiénes? Algunos jueces desde el Poder Judicial. Bueno, se quería obtener una fotografía de la salida de Emilio Lozoya. Los compañeros reporteros no pudieron tener esta imagen porque entendemos que salió pues escondido en una de estas camionetas Lozoya. No quería dar la cara, ¿no? Pues porque tiene mucho que explicar y bueno, pues los jueces están hablando por Lozoya, así que salió el día de ayer, se le cambia esta medida cautelar, puede estar en su casa y ya cuando obtenga el brazalete, porque son de estos brazaletes especializados, pues ya podrá estar circulando libremente en la Ciudad de México sin salir de la misma y yendo a firmar periódicamente. Hay que recordar que a Emilio Lozoya se le está persiguiendo por dos casos, el de Odebrecht y el de agronitrogenados. En el de Odebrecht, él mismo aceptó haber recibido cañonazos de esta empresa brasileña para la campaña de Peña Nieto. Y en el caso de agronitrogenados, también acepta haber participado en esa tranza, en donde también participaron otros, ¿no? Como Ancira, quien ha ido pagando por esas corruptelas. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Es que el Poder Judicial está podrido. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros. En el caso que me preguntas, es lo mismo. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, me consta, de ministros, que son distintos, pero son excepción. No es la regla. Pues sí, en la Corte, por ejemplo, hay ministras progresistas como Yasmín Esquivel, está la recién llegada Lenia Batres, Loretta Ortiz, pero párenle de contar. Lo que plantea el presidente López Obrador es que con la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña, algunos jueces pues ya no tienen recato, se sienten todavía más sueltos, más autónomos, entre comillas, para obedecer a una oligarquía. Y dice López Obrador que cuando era el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues los jueces la pensaban más antes de hacer sus travesuras o corruptelas. Y ahora pues están desatados. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía
respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público, oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña, ¿sí? La señora. Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda. Y eso de hoy es para afianzarse. ¿Qué delitos se le adjudican a Emilio Lozoya? Lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. No obstante, pues ya se va a casa. Lo que plantea el presidente López Obrador es un tema de fondo. Están en contra los conservadores de la prisión preventiva, pero el asunto es que solo quienes pueden pagar la justicia, quienes tienen acceso a abogados con influencias, logran precisamente pues ir a casa. Entonces, la prisión preventiva está aplicando para algunos cuantos. Lo que ha planteado López Obrador es cuando hay delitos graves, pues no se puede ir uno a casa. Tendría que estar bajo esta figura de la prisión preventiva. Pero ahora resulta que a algunos les preocupa mucho por el tema de los derechos humanos. En realidad, lo que les preocupa es garantizar la impunidad. Pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva. Están por discutir en la Corte, creo que en estos días, ¿no? Hoy la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos y que la
prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Entonces, de esa manera, lo que se afianza, pues es el dar impunidad, y lo mismo que el que tiene dinero para comprar la inocencia, buenos abogados, como era antes, pues. López Obrador criticó la actuación de ministros como Luis María Aguilar, el que intentó frenar la distribución de libros de texto bajo una serie de prejuicios, y también el que enfrió un expediente que iba a resolver el tema de pago de impuestos de una empresa grandota. Entonces, dice López Obrador, este ministro Luis María Aguilar, como otros, están obedeciendo a intereses particulares, no al pueblo en general. Y el planteamiento de fondo también es lo que dice: vámonos a las elecciones, a que los ministros también y los jueces en general sean electos por la vía popular. ¿Se acuerdan de que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un asunto, un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa? Entonces, Aguilar, creo que se apellida el señor, tenía creo que un año guardado el expediente para que una empresa grande, con una denuncia de más de 20,000 millones de pesos, no pagara impuestos, porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos. Amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los pseudoambientalistas. Por cierto, esa denuncia por falta de pago de impuestos la tuvo que sacar del escritorio y se resolvió que se fuese a otra instancia. Ya acaban de resolver ahí, es un tribunal, ya resolvieron de que sí debe de pagarse, se deben de pagar los impuestos, pero todavía falta otra instancia, porque apelaron. También hay que recordar que Morena está buscando abrirle un juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán, porque él enfrió la reforma a la industria eléctrica, que ya se había definido como constitucional, pero lo que dicen legisladores de Morena es que torció la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para obedecer a intereses particulares por encima de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que destacar que el presidente no quita el dedo del renglón y una de sus reformas constitucionales es precisamente la democratización del Poder Judicial, que significa que los jueces sean electos. Dice, esa es la única vía de fondo que observamos para que no sigan obedeciendo a unos cuantos, sino a la voluntad del pueblo.
porque el Poder Judicial está completamente entregado al bloque conservador. ¿No veríamos entonces un resultado en el caso? No veo que las cosas en el Poder Judicial mejoren hasta que el pueblo elija a jueces, a magistrados y ministros. La única posibilidad de purificar la vida pública pasa por la democracia, por el método democrático. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y a propósito de lo que está en juego, de los proyectos de nación, el presidente López Obrador hace cuentas y dice, a ver, si en este sexenio hemos entregado directamente a la gente, al pueblo, a través de transferencias, a través de las pensiones, 2.7 billones de pesos, pues eso se lo robaban. Entonces, dice, por eso tanta molestia, tanta inconformidad, tantas campañas artificiales, porque ese dinero se lo robaban. Les voy a dar un dato. 2.700.000.000 es lo que se ha destinado a apoyar al pueblo de México, sobre todo a los más necesitados. Y todo eso se lo robaban. Eso es lo que calculo, que se robaban. Entiendo que están molestos, ¿no? Y también comprendo mucho a los conservadores, a los que ni recibían nada, pero sostienen el pensamiento conservador.